Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El placer de encontrarnos cada mañana en 30 minutos. Podemos, por supuesto, tener toda la información que necesitamos para sentirnos bien, para controlar y para tener la posibilidad de tomar decisiones que tengan que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar, en este que es justamente el espacio exclusivo para hablar de salud que llega a cada rincón del país. Ustedes son parte de este programa, pueden conectarse a través de nuestras redes sociales, @en Casa Salud OK, también tienen nuestro WhatsApp 011-3545-6043. Hoy la tenemos a ella, a la queridísima Flor Can, para arrancar esta mañana de jueves. Flor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Nati? Gracias por la invitación. Bien, muy bien. La verdad es que siempre es muy interesante cuando charlamos, porque lo que intentamos es simplemente tener una charla que deje en clara las dudas de todos, que está bien, que es normal, los temores también son absolutamente lógicos, porque seguimos en pandemia. Y en este momento vemos en nuestro país cierta tranquilidad, llamémoslo de esa manera, pero con una atención particular, porque lo que pasa en el continente europeo, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitarlo, Flor? Sí, tal cual. Hay una movilidad tal y una vuelta a las actividades que a mucha gente le hace pensar que la pandemia ya fue, que la pandemia ya pasó y ya se terminó. Y ojalá pudiéramos decir eso, pero no es así porque todavía continúa la pandemia, hay una estabilización en el número de casos y estamos en una situación epidemiológica favorable, pero realmente no hay que olvidarse, no hay que dejar de vista que sin las vacunas no podríamos estar en esta situación. Entonces hay como dos focos importantes para evitar llegar a la situación que está en muchos países de Europa en este momento. Por un lado, vacunarse. Las vacunas, digamos, desde los 3 años de edad está indicada la vacunación contra COVID-19. Hay todavía adultos mayores, personas con condiciones de riesgo, niños, niñas y adolescentes que están todavía sin vacunar o sin aplicarse la segunda dosis, que es muy importante para la variante Delta tener el esquema completo, ¿sí? Entonces, por un lado están las vacunas, que si querés ahora hablamos más en detalle, pero por otro lado están los cuidados, la ventilación de ambientes, el uso de barbijo cuando estamos en lugares cerrados o cuando estamos en lugares abiertos con mucha gente, el lavado de manos, digamos, el distanciamiento, todo eso que parece como una reiteración, es muy, muy importante para evitar justamente la situación que se está viviendo en Europa. Por supuesto que el factor determinante son las vacunas, que sabemos que son una herramienta sanitaria muy poderosa, pero no sirven si están en la heladera. Sirven solamente si están en nuestro brazo, ¿no? Exacto. Mira, ahí vemos una placa donde claramente podemos visualizar la diferencia que hay entre quienes sí se vacunaron y los países donde tienen altos porcentajes de vacunación y el número de muertes. Y uno dice, bueno, ¿la vacuna te ayuda a prevenir el contagio? La vacuna lo que hace, y eso es lo que vos nos has repetido junto a tantos profesionales que se han puesto la camiseta, como digo yo, para poder ayudarnos a entender. La vacuna lo que hace es evitar la forma grave de la enfermedad y, por supuesto, también las muertes. Esa es una cuestión, casi te diría, primordial de las vacunas. Exacto, porque cuando nosotros vemos los datos de eficacia de la vacuna para prevenir infección sintomática por COVID, bueno, las vacunas tienen una eficacia muy buena, muchísimo más alta que lo que exigía la OMS, que era un piso del 50%, pero claro, esa eficacia muy buena es del 65, 70, 80, 90%. Es decir que aún estando vacunado con esquema completo, podés tener COVID, pero lo más probable es que tengas una forma leve o asintomática, porque tal como vos decías, el objetivo principal de la vacunación es prevenir las formas graves, las hospitalizaciones y la muerte por COVID. Ahora bien, dicho esto, si tenemos un alto porcentaje de la población vacunada, también vamos a disminuir la transmisión, ¿sí? Porque va a haber menos infección del virus. Entonces, las vacunas, una vez más, como lo hemos hablado en tantas oportunidades, tienen el beneficio individual. Me vacuno y puedo prevenir tener una forma grave, que me internen o morirme por COVID, pero también al vacunarme estoy protegiendo a quienes me rodean. Y otra vez, el concepto de solidaridad
de las vacunas, ¿no? Sin dudas, un concepto que hemos visto a lo largo de la historia. Por suerte nuestro país es un país con mucha conciencia respecto a la importancia de las vacunas. Ahora estamos muy atentos de nuevo al sarampión, no hay que dejar de vacunarse porque puede haber un rebrote. Y ese ejemplo yo lo uso mucho, Flor, y vos lo vas a poder ampliar seguramente, porque el sarampión necesita un alto porcentaje de vacunación para erradicar la circulación, más del 90%. ¿Puede ser que nos pase lo mismo con la COVID, que tengamos que, la verdad, tener un alto porcentaje de la población vacunada para que deje de circular el virus? Bueno, vos te acordarás que al principio se hablaba de que se necesitaba un 70% de la población vacunada, pero con la variante Delta, que se transmite mucho más fácil de persona a persona, se necesita como mínimo un 85%, pero de la población total vacunada, o sea, no de la población adulta, de la población total. Entonces, para lograr eso, siendo que podemos vacunar desde los 3 años de edad, es que es muy, muy importante que todas las personas que nos están viendo, si todavía no se vacunaron, que vayan a vacunarse. En muchos casos pueden hacerlo sin turno, pueden ir directamente. Si tienen que sacar un turno, el turno se los van a dar rápidamente. O si se vacunaron, pero solo se dieron la primera dosis, si no se dieron la segunda, no importa. No, las vacunas, una vez aplicadas, no vencen adentro del cuerpo. Vayan y completen el esquema, porque para la variante Delta, además de ser más transmisible, se necesita sí o sí tener el esquema completo. Así que es importantísimo, y por supuesto que lo que puede hacer la diferencia en base a lo que se está viviendo en este momento en algunos países de Europa, lo que puede hacer la diferencia es la vacunación de niños, niñas y adolescentes, con lo cual, sin duda, si no queremos volver a vivir situaciones que fueron realmente muy dramáticas de cierre, de confinamientos que fueron, digamos, responsabilidad de la pandemia, claramente. Si no queremos vivir eso, cada uno desde su lugar tiene que aportar ese granito de arena para evitarlo. Tal cual. Y una forma es vacunándonos, y sobre todo esto que decías, ahora vamos a compartir algunas preguntas, que lo que más está llamando la atención es que hay un alto porcentaje de jóvenes, más del 70% con primera dosis, pero con muy pocos son los que completaron, raspando llegás al 30%. Entonces esas familias donde hay adolescentes entre 12 y 17 años, quizás es un buen momento para charlar y para explicar esto que decías vos. Con una dosis no alcanza, tenemos que completar el esquema. Exactamente, y también, bueno, en base a los datos y a los gráficos que mostraban antes, yo se los voy a hacer todavía más simple que lo que se veía el gráfico. Las personas que se están muriendo en el mundo por COVID o que están teniendo casos graves son los no vacunados o los que están vacunados en forma incompleta. Y esto no lo digo para meter miedo, lo digo para generar conciencia de que realmente tenemos una herramienta que es segura y eficaz, como es la vacuna. ¿Qué vacuna? Cualquiera de las vacunas que usamos en Argentina han pasado por todos los exigentes requisitos de nuestra autoridad regulatoria, que es ANMAT, ¿sí? Porque les recuerdo que nuestra autoridad regulatoria con renombre internacional es ANMAT, y es la que tiene que autorizar o no el uso de una vacuna. Entonces, darles este mensaje de tranquilidad para que se vacunen a sus hijas y a sus hijos, con total tranquilidad y con responsabilidad social, porque realmente estamos viendo en el mundo una pandemia de los no vacunados. Totalmente. Mira, quiero, no sé, bueno, una pregunta, porque tengo preguntas, pero hay mucha pregunta de la gente y te la quiero pasar rapidito, y decirles que las vacunas pediátricas son seguras, la Sinopharm. Yamila de Misiones dice, ¿por qué hay mucha gente en Europa que no se quiere vacunar, Flor? Bueno, porque lamentablemente en muchos países de Europa y también en algunos estados de Estados Unidos hay un movimiento antivacuna muy importante, ¿sí? Donde, digamos, las noticias falsas o fake news son moneda corriente, y donde, bueno, es como un movimiento muy endogámico que se va retroalimentando y se terminan realmente creyendo ese relato acerca de las vacunas, que son falsas, que son, digamos, premisas falsas, pero se terminan autoconvenciendo, y eso se agrava aún más cuando hay alguna figura con un título que termina avalando lo que ellos dicen. Entonces es como bastante preocupante. Afortunadamente en Argentina no tenemos esa proporción, pero siempre recordar que no todo el mundo que no se vacuna es porque es antivacuna. Hay personas que no se vacunan porque tienen dudas, porque tienen preguntas, no porque sean antivacunas. Entonces no tenemos que polarizar la discusión, sino tratar de ver
con empatía y con escucha qué es lo que necesita saber la otra persona y darle una respuesta sin juzgar. Totalmente. Pero sí empatía. hacer una conciencia. Empatía, de eso se trata. Flor, te mando un beso grande, la pueden seguir siempre en @florcan, @florcan, su red social. Como siempre nosotros estimulamos, si consumís información por redes sociales, que sea con profesionales y fuente confiable. @florcan es una de esas, así que te agradecemos muchísimo siempre. El tiempo nos queda corto. Gracias. Flor, con vos, te mando un beso. Gracias, chau, chau. Chau, nos vemos. A vacunarse, a entendernos y sobre todo a cuidarnos. Está ya con nosotros Evelyn Vanina Evelyn Re, que es en un ratito va a estar con nosotros ya conectada porque vamos a hablar del dolor de pecho en minutos nada más, pero hoy es un día muy especial en el que queremos charlar con ella, con Liliana Hender, que ya está con nosotros, una enorme referente de la lucha por los derechos de las mujeres. Liliana, ¿cómo estás? Qué placer tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Gracias por convocarme. Emocionada porque acabo de ver las imágenes de la conferencia de prensa abriéndola Dora Barrancos, ella una maestra, sí, una referenta importante. Me parece que hay cosas que van cambiando de a poquito porque las estamos cambiando. Gracias. Sin duda, claro, la acción es la que hace que las cuestiones se transformen. Vos tuviste siempre acción, no solo palabras. De hecho, sos autora de un libro que se llama Las mentiras del patriarcado y justamente en un momento en el que pensamos en la no violencia, me parece muy importante hablar de la gestión de tu experiencia justamente en este trabajo. ¿Cómo se hace para generar conciencia, para correr la culpa, para correr el estigma y salir adelante, Liliana? Con periodistas como vos, con programas como este, con mucho periodismo avanzando sobre una construcción de sentidos que haga que la sociedad tome conciencia del enorme drama histórico que es la violencia contra las mujeres y también contra las disidencias sexuales. Tenemos en nuestro país un articulado maravilloso, tenemos leyes magníficas, tenemos convenios internacionales, pero ¿sabés qué? Entre la ley que anda por allá arriba y las personas que andamos caminando por la calle, hay una distancia sideral. Me parece que estos días, 25 de noviembre, nos tiene que llevar a tomar conciencia de que de alguna manera cada persona puede participar. La ciudadanía debería poder ser mucho más activa de lo que es. Entonces, y me parece enorme deuda de la justicia también, Liliana, seguramente eso estarás de acuerdo conmigo, que hay una cuestión, están las leyes, está la realidad y la justicia que tiene que accionar en otros tiempos. Claramente no son los tiempos que en este momento se lleva adelante. Nati, el mayor problema que tienen las mujeres que atraviesan situaciones de violencia empiezan con un macho violento, pero en realidad se sostienen en un sistema judicial que ataca, que vulnera derechos, que no escucha. Bueno, tenemos la historia de las madres protectoras, de las que se habla muy poco. Quiero aprovechar estos minutos que vos me das para contarles que las madres protectoras son el nuevo emergente de la violencia de género que antes eran los feminicidios, que siguen siendo, nos matan de a una por día, pero la sociedad ya tiene conciencia de lo que significa el feminicidio, el asesinato y la impunidad de los violentos. De las madres protectoras todavía no estamos hablando suficientemente. De los jueces como Caram, como Altieri, como Lulio, que por ejemplo inhiben y embargan a una víctima y le dan domiciliaria al victimario que abusó de sus hijos. ¿Vos qué opinás sobre eso? ¿Qué podemos esperar de justicia y locura? Claro. Estás desamparada. Vos siempre nos ponemos en el lugar del otro, Liliana, ¿no? Y pensar en que en casa hay muchas mujeres que quizás están padeciendo esto y dicen, ¿qué voy a hacer? Ya lo denuncié y la justicia no hace nada y la violencia crece y estoy mucho más expuesta, atemorizada y absolutamente paralizada, ¿entendés? Y eso lo sabés vos mejor que yo porque en La Matanza donde trabajás hay una realidad que todos los días también, como en el resto del país, se intenta poder acompañar y ayudar. El resto del país, yo te diría el resto de la región, una escucha lo que pasa con compañeras en otros países y nos damos cuenta que el tema de la violencia de género, desde aquella época de las Mirabal, vamos a dedicarles unos minutos a las hermanas Mirabal, gracias a las cuales
Gracias no, porque en realidad es porque las asesinaron, Trujillo las mató de una manera cruel y eso era violencia política, además, no solo porque eran mujeres. En un momento las Naciones Unidas decidieron algo importante, decidieron que las mujeres tenemos derechos humanos, mirá vos, y no te creas que hace tanto, en 1981 empieza este movimiento, 1999, y ahí el mundo internacional empieza a decir, che, mirá vos, no era por amor que las mataban, era porque arrasaban con todos sus derechos. Bueno, lo que vemos hoy, no solo en La Matanza, lo que vemos en el país, lo que vemos en el mundo, es que lamentablemente nos siguen matando, seguimos cobrando la mitad, la violencia económica sigue siendo gravísima, la cuota de alimentos no se paga. Lo que sí puedo contarte es que en Matanza estamos trabajando mucho con una decisión política fuerte de Fernando Espinosa de avanzar con las agendas feministas. Esto significa que hubo reintegros de niños arrancados de los brazos de sus madres por una justicia que miraba por otro lado, que cada vez que una criatura, una jovencita desaparece, estas búsquedas que todos ustedes ven, las buscamos, no volvió a su casa. En Matanza, permítanme que me ponga muy orgullosa y diga, hubo 70 desapariciones, 70 búsquedas efectivas, las encontramos con vida. ¿Sabes por qué? No es poco, porque imagínate. Le decimos a la policía, si las buscamos, no desaparecen. Cuando la Defensoría, la Justicia, la decisión política, la Secretaría de Género salen al territorio, ahí veíamos a estas chicas, ¿no? Vivas nos queremos, desendeudadas. Y sobre todo, Liliana, me quedo con esta frase que es tan importante, la acción encuentra solución. Lo que hay que hacer es, por supuesto, como vos decías que hacen en La Matanza, comprometerse con salir en la búsqueda, sin tiempo, mientras la justicia vemos qué hace para poder estar a la altura de las circunstancias. Esa es la próxima gran batalla que tenemos que dar todas las mujeres en el conjunto, ¿no? Reclamar a la justicia que sea justa, ni más ni menos. Te mandamos un beso gigante y la gente le dio tus redes sociales, Liliana, que siempre es interesante que las tengan, por si te quieren escribir, contactar, Hendel Liliana. Liliana Hendel, exactamente, hendelprivada@gmail.com, quienes estén cerca del territorio y me quieran consultar o pedir algo. Gracias a vos, gracias al periodismo que como vos en estos días ilumina sobre zonas tan oscuras como las violencias. Gracias. A consultar, a preguntar, que siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Si estás en casa con un problema de violencia de género, por supuesto, no lo dudes, consultá, que siempre va a haber alguien tendiéndote una mano. Gracias, Liliana. Un abrazo grande. Gracias a vos. Muy bien, y les decía hace un ratito, adelanta, vamos a hablar del dolor de pecho. ¿Con quién? Con una genia, con Evelyn Re, que ya está con nosotros. Evelyn, bienvenida. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muy De buenos días mujeres para vos y toda la espléndidas. audiencia. Espléndidas mujeres. Evelyn, me encanta, porque hoy vamos a hablar de algo que es muy común, que alguien siempre escuchaste a un conocido que dice, ay, me duele el pecho, ¿será algo que tenga que ver con mi corazón? Tal cual, Natalia, como vos decís, de hecho es una de las primeras consultas, ¿no? De los motivos de consultas más frecuentes, tanto en guardia como en consultorios. Realmente el dolor de pecho es algo que genera temor. Cuando uno nos duele otra parte del cuerpo, habitualmente lo subestimamos, lo dejamos pasar, decimos, bueno, esperamos a ver qué pasa. Cuando nos duele el pecho se prende esa alarma roja que nos dice, ¿qué está pasando acá? Nos genera mucho miedo. Y empezamos a pensar que puede ser el corazón, que estemos atravesando un infarto o una situación de gravedad. Y la realidad es que, si bien tenemos que saber que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de dolor de pecho y de hecho es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro medio y a nivel mundial, también tenemos que conocer que hay otras causas que generan dolor en el pecho que no tienen que ver con nuestro corazón, ¿no? Y esto es importante también poder difundirlo. Durante la pandemia, Evelyn, dentro de la pandemia hubo muchos factores que fueron muy importantes. Por ejemplo, la cuestión del pánico, de sentirnos ahogados, de sentir, bueno, una sensación que tenía que ver justamente con esta situación que atravesábamos. Y la posibilidad de las consultas también se limitó en un momento. Entonces, dentro de esas características de los distintos dolores de pecho, ¿puede ser que el pánico sea algo que lo provoque? Sí, totalmente. Totalmente. El pánico, los trastornos de ansiedad, todos esos cuadros psicógenos pueden desencadenar dolor de pecho y acá hay algo muy importante que diferenciar, que es que el dolor comienza gatillado por nuestro cerebro, no tiene que ver el corazón acá, sino que es nuestra cabeza el que empieza a desencadenar esta descarga adrenérgica
y con estas manifestaciones físicas, ¿no? Pero el dolor suele ser distinto al dolor de pecho de origen cardíaco, ¿no? En general, los dolores no cardíacos tienen características como punzantes, como si a uno lo estuviesen pinchando en el pecho. Muchas veces el dolor también puede ser como constrictivo, como una contractura. También tiene que ver con los músculos que tenemos a nivel del tórax. Muchas veces viene acompañado del mismo cuadro clínico con palpitaciones, falta de aire, sensación de peligro inminente o muerte inminente. Todo este cuadro también que acompaña a la crisis ansiosa o el ataque de pánico. Claro. O sea que es muy característico, no es solo dolor de pecho. En el caso de que sea una cuestión cardíaca, va acompañado de otra sintomatología también. Generalmente sí. Lo que tiene el dolor de pecho es que es bastante característico, que no tiene que ver con las características que nombré recién, sino que el dolor de pecho cardíaco es bastante opresivo. No es como si alguien se nos parara en el pecho, ¿no? La famosa pata de elefante acá en el pecho, un dolor bien opresivo. Muchas veces se puede irradiar hacia los hombros, la boca del estómago, la espalda, la mandíbula. Realmente tiene otras características, inclusive el tiempo, ¿no? Generalmente los dolores cardíacos duran de minutos a horas, ¿no? Cuando una persona relata que el dolor le duró unos pocos segundos o muchos días de forma continua, sin ceder en ningún momento, realmente no es algo característico de nuestro corazón. Y esto es importante también saber. Es re importante, muy importante. Sí, @doctora_Evelyn Re es tu red social y lo digo nuevo, @doctora_Evelyn Re, doctora_Evelyn Re. Evelyn, me parece importante decir esto. ¿Cómo hay que actuar en el caso de que yo tenga un dolor de pecho que esté asociado a estas características que vos decías que sí pueden ser una afección cardíaca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Llamo a una emergencia? ¿Me dirijo a un centro de salud? Bien, muy buena pregunta, Nati. Lo primero que tenemos que hacer ante un dolor de pecho es consultar, porque la persona no tiene las herramientas para hacer un diagnóstico diferencial en ese momento y pensar, bueno, puede venir del corazón o no, puede ser algo más psicosomático o de otros lugares del tórax. Y la realidad es que ante un primer dolor de pecho uno tiene que consultar. Y debería ser el cardiólogo quien haga la evaluación inicial de cualquier dolor de pecho. Así como el neurólogo evalúa las cefaleas, el cardiólogo siempre debe evaluar los dolores de pecho y ahí descartar o corroborar el origen cardíaco. Para nosotros es fundamental lo que llamamos anamnesis o interrogatorio. Es la descripción que hace la persona de ese dolor, las características, cuándo comienza, cuándo se va, cuánto le dura, la localización, las características. Te diría que el diagnóstico, la mitad del diagnóstico es clínico, ¿no? Con esto que nos cuenta la persona. Y después, por supuesto, se hacen otros estudios complementarios. Pero es importante que ante un primer dolor siempre se consulte y también saber que hay otras causas muy frecuentes, además de los ataques de pánico o ansiedad, de dolores en el pecho. Por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es algo muy frecuente en nuestro medio. Muy frecuente, totalmente, y sobre todo con el estrés y demás. Evelyn, seguramente tenemos un montón de consultas que nos queda pendiente, así que te comprometo al aire para retomar nuestra charla y evacuar todas las consultas porque es un tema tan, te diría, doméstico y tan vivido por tantos de nosotros que, por supuesto, hay dudas y me parece importante que le demos el tiempo necesario. Así que, por el momento les digo, la contactan en @doctora_Evelyn Re y nos despedimos con Evelyn. Gracias, como siempre, por este ratito, por ayudarnos a disipar dudas y nos volveremos a encontrar seguramente con Evelyn y con todos ustedes. Mañana 9:30 en punto aquí estaremos, como siempre les decimos, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao, que tengan gran día.